Buenas tardes y bienvenidos a la redacción del debate. El Partido Popular y el Partido Socialista han acordado renovar el Consejo General del Poder Judicial y lo vamos a analizar con Víctor Rubido, con Luis Ventoso, con María Jamardo. No sé por dónde empezar, quizá María por qué significa esta renovación. En medio segundo o en medio minuto, para que lo entendamos todos. Yo creo que después de 5 años de bloqueo y de prórroga de las funciones del Consejo General del Poder Judicial y sobre todo de un Consejo que había sido bloqueado a su vez por el Ejecutivo anterior de PSOE y Podemos en su función natural de nombramientos, era imprescindible que se llegase a un acuerdo para subsanar esta situación que colocaba ya al Supremo desde hace meses en una situación agónica, con 25 vacantes, lo que supone evidentemente mermar el derecho a la tutela judicial efectiva de los ciudadanos. ¿Cómo lo valoráis vosotros, este acuerdo entre el Partido Popular y el Partido Socialista? Bueno, yo creo que es un acuerdo necesario por un lado y por el otro lado yo creo que es mucho más positivo de lo que ahora van a desplegar determinados medios de comunicación y de manera interesada incluso la propia izquierda. Es decir, ahora la izquierda va a celebrar el pacto, pero van a jalear a aquellos medios que van a cuestionar que Alberto Núñez Feijóo haya bendecido y apoyado y se haya sumado a un gran pacto por la justicia con el Partido Socialista. Yo creo que en democracia no hay nada más democrático que el pacto. El pacto es el acuerdo entre dos partes. Y a mí me parece que en esta ocasión no hubo una cesión, como pretende decir una parte de la derecha española, ante el Partido Socialista. Al contrario, se le impusieron una serie de cuestiones, algunas de las cuales eran impensables en el día de ayer. Hay el hecho de que el Consejo esté formado por 10 vocales de cada uno de los partidos, de que el fiscal general no pueda volver a ser un exministro, de que nadie pueda acceder al Consejo en un periodo mínimo de 4 años después de haber ocupado cualquier cargo en un gobierno, no solo ministro, sino secretario de Estado o director general, y como eso otras muchas cuestiones, y al mismo tiempo, y sobre todo, y para no extenderme yo más en esta primera intervención, el hecho de frenar una posible actuación del gobierno de Sánchez orientada a dar prácticamente un segundo golpe con el Poder Judicial. Y el Poder Judicial está demostrado en el caso de los Estados Unidos con el señor Trump, que tiene 90 causas en distintos juzgados de todo el país, o en el caso de Venezuela, donde sí acabaron dominando el sistema judicial y haciéndose con el control del país y estableciendo una dictadura. Luis. Sí, yo cuando se empezó a hablar de la negociación otra vez para renovar el Consejo, tengo que decir que era crítico y casi contrario porque jamás pensé que se podrían brindar a Sánchez. Visto los antecedentes, estamos en un presidente del gobierno que tiene cooptadas 40 instituciones y empresas públicas, en total todo sumado, que tiene al Tribunal Constitucional ahora mismo indultando el caso de los ERE de facto, que tiene unas prácticas francamente autocráticas. Entonces yo pensaba, ¿qué hay que negociar con este hombre si lo único que le va a servir es hacer algo que le sirva para cooptar también el Poder Judicial, que es lo que le faltaba? Entonces no veía manera de que el Partido Popular pudiese arrancar en un acuerdo. Entonces había dos posibilidades, que eran el ultimátum de Sánchez, que es yo voy a saltar en la brava el Consejo antes de que acabe el mes, o el acuerdo que yo pensé que era bueno. El PP pierde, pero por poco. Pues que ha logrado un empate. Yo creo que un empate, hablando de Sánchez, es una cosa insólita. Yo jamás pensé que Sánchez renunciaría a saltar directamente el Supremo. Y el acuerdo, se le pongan las pegas que se le ponga, impide al PSOE asaltar el Tribunal Supremo. Eso es así. Porque requiere mayoría de 3/5, están a iguales, es imposible, ¿no? ¿Qué opináis de la postura de Vox en este asunto? Bueno, yo creo que es la única viable que tiene, porque su discurso ha sido siempre tachar al PP y al PSOE como el mismo segmento político, aunque algunos tratasen de disimularlo, ¿no? Es lo propio de su relato. Pero creo que hay determinados momentos en los que hay que elegir entre susto o muerte. Y en este caso yo creo que el susto ha terminado por ser una sorpresa muy agradable. Hablaba nuestro director de cómo se impone
un refuerzo a esa mayoría necesaria para elegir a los magistrados del Supremo, que será de 3/5, será reforzada, un reparto equitativo 10-10, de manera que el presidente va a tener que ser consensuado por las dos partes, no va a estar designado por un acuerdo previo de las dos formaciones que han alcanzado el acuerdo, no hay políticos por primera vez en este Consejo General del Poder Judicial, que se integra por juristas, magistrados y jueces y algunos letrados de cortes, y que además tiene una característica muy particular, porque llega en un momento en el que, insisto, la situación en la judicatura era crítica y en la que además hacía falta un balón de oxígeno para que los verdaderos tribunales, porque tenemos que recordar que el Constitucional no es poder judicial, tomen las decisiones sin estar sometidos constantemente a la presión o a la amenaza de que se les va a intervenir o de que se les va a controlar por razones ideológicas, que era la propuesta radicalmente inadecuada que planteaba como chantaje Pedro Sánchez. Creo que ahí ha jugado muy bien sus cartas el señor Núñez Feijóo, que se ha referido en varias ocasiones a la mediación europea en la que él ha insistido, y creo que ahí está una de las claves de bóveda de que este acuerdo se haya alcanzado en los términos en los que se ha alcanzado. ¿Y sin Europa no hubiéramos llegado hasta este acuerdo? Pues es la duda que tengo, porque efectivamente Esteban González Pons en su rueda de prensa insistió mucho en el papel garantista de la Comisión Europea, y que ha sido como en el marco donde se alcanza el acuerdo, y que de alguna manera actuó como árbitro por una parte, pero también como garantía de que lo pactado se va a cumplir. Por tanto, a mí me cabe la duda de si no hubo, digamos, como cierta presión por parte de Europa, probablemente a los dos bandos, pero en todo caso presionar para que se llegase a un acuerdo sí o sí. No hay ningún lugar o ningún texto que diga que tiene que ser, es decir, la Constitución no marca un plazo de renovación, como se decía, pero hombre, es un consenso no escrito de los muchos que ha roto Pedro Sánchez por otro lado, pero un consenso no escrito de que había que renovarlo. A mí lo que sí me parece, vuelvo a insistir en lo que decían tanto María como Luis, es que el acuerdo es sorprendente en muchos términos, ¿no? No hay políticos en las listas. Es la primera vez que el Consejo del Poder Judicial, desde que existe, no lleva ningún político en su composición. En segundo lugar, me parece muy relevante que de los 10 vocales del Partido Popular, 7 son magistrados en ejercicio, otro es magistrado pero no estaba en ejercicio, hay una fiscal y hay una letrada de Cortes. Bueno, me parece que son todos juristas que pueden jugar un gran papel. No hay ni abogados del mundo privado, ni hay políticos extraídos de las fuerzas, y finalmente la no presencia ni del PNV, que siempre había un vocal, ni de Junts, ni de Esquerra, ni de Bildu, ni de Sumar, en fin, me parece que todo eso es bastante alentador. En relación a lo que apuntas de que ha dejado afuera a todos los socios necesarios por ahí va a ir. que lo mantienen en el poder de 2018, a mí me parece un aspecto muy interesante. Yo, en el tema del día, que para mí es la incógnita de por qué Sánchez acepta un acuerdo tan entreguista para él, yo creo que tiene dos motivos. Yo también creo que hubo una presión de Europa, y también creo, tiene un poco de estas, aquí entre amigos lo podemos decir, pajillas mentales que tanto nos gustan a los periodistas. Yo creo que esto huele a elecciones anticipadas, que lo próximo que podemos ver es a Sánchez diciendo: yo soy el moderado que cierra los acuerdos, yo soy el del gran crecimiento económico por delante de Europa, y ustedes van a tener enfrente no ya a tres derechas, que hay también la Alvise y tal, y convocar elecciones anticipadas. Yo creo que huele a eso. Coincidiendo, yo creo que habrá elecciones anticipadas si se repiten las catalanas, porque además ahí él tiene un gran caladero de votos, es su mejor resultado y el mejor territorio de Sánchez en este momento es Cataluña, y yo creo que si se repiten las catalanas, él va a hacerlas coincidir. Hay una cuestión además importante con respecto a todo lo que se ha dicho y que se suma o que se añade, que es que hay una reforma pactada que tiene que llevarse a Cortes Generales para su aprobación, y que incluye que a partir de ahora y de ahora en adelante la mitad al menos de los miembros
del Consejo General del Poder Judicial sean elegidos por los propios jueces, que era una de las reivindicaciones que tradicionalmente hacían desde el entorno asociativo y desde los miembros de la propia magistratura. Creo que tiende a una democratización, pero sin politizar el órgano, que era lo que se buscaba también desde los estándares europeos, con lo cual creo que es un éxito de Europa, que efectivamente si no se hubiera producido ese plantón de Feijóo durante tanto tiempo, ese empeño personal en conseguirlo, creo que no se hubiera consumado de ninguna de las maneras. Es verdad que criticamos mucho ese interlocutor europeo que presentó en un momento en el que además estaba negociando la amnistía en Bruselas por parte del PSOE, con todos aquellos interlocutores extraños y difusos de Junts y de Esquerra, que nos parecían a todos un despropósito, pero creo que las cosas se pueden hacer bien por los cauces institucionales. Creo que sí que hay mecanismos al menos de control, o eso parece que ha funcionado en este caso, y creo también que sí que se ha conseguido liberar al Poder Judicial en los próximos años para que puedan ejercer su función, insisto, sin presiones ideológicas, sin estar cooptados por intereses políticos del gobierno de turno, y que además garantiza que los ciudadanos vuelvan a recuperar esa confianza que habían perdido en el sistema judicial, del que se sentían muy alejados, igualmente que con la Fiscalía General del Estado, que es una de las instituciones, yo creo, peor valoradas después de todos los escándalos. Era imprescindible esa regeneración, ¿no? Sí, a mí me parece importante señalar, en la línea de lo que acaba de decir María, que probablemente si Feijóo no hubiese roto en 2 ocasiones la negociación, probablemente no se hubiese llegado a este punto al que hemos llegado. Es decir, si llega a este punto, entre otras cosas, lo digo para toda esa gente que ahora está, además votantes del Partido Popular, que están decepcionados porque se llegó a un acuerdo magnífico. Y entonces hay que decirles, mire ustedes, si el señor Feijóo no hubiese actuado con la frialdad y con la determinación con la que actuó en las distintas negociaciones, que hubo muchas, porque bajo cuerda se estuvo hablando mucho tiempo y muchas veces y en muchas ocasiones, probablemente no se hubiera llegado al acuerdo que se llegó. Yo creo que es el mejor acuerdo que desde la oposición se alcanzó un partido desde la oposición con respecto al Poder Judicial. Y en la línea que decía María, de recuperar un poco algo fundamental, que es la independencia judicial. Lo más importante en una democracia es que los jueces actúen con independencia, al margen del vaivén político, de la coyuntura del gobierno que hay, etcétera, etcétera. Y para terminar hay que pensar que en las ideas, el esbozo que había de lo que podía hacer Sánchez con una reforma expresa a la brava, era pasarle la instrucción de los sumarios a los fiscales en lugar del juez instructor, de la figura del juez instructor. En segundo lugar, el acceso a la judicatura, a los jueces, eliminando las oposiciones clásicas por un concurso de méritos, que ahí sí que hay una manipulación brutal. Y finalmente el hecho de que se jubilasen a los 70 años a los magistrados del Supremo, con lo cual, entre las vacantes que había y las jubilaciones precipitadas, pues vamos, podías colocar ahí para los próximos 20 años a jueces que tienen ahora mismo 50 años. Y en los próximos 20 años tú no los mueves de ahí. Con lo cual creo que no solo se ha logrado un gran pacto, sino que además se ha neutralizado lo que podía ocurrir. Es cierto que podía ser que viene el lobo, pero por si acaso, porque con Pedro el lobo ha venido muchas veces. Tenemos mucho por delante. Os dejo una última reflexión con ese titular con el que cerramos todas estas mesas de debate. No sé quién quiere empezar. Bueno, yo diré una cosa que no me va a hacer muy simpático ante muchos, pero ojalá volviese el bipartidismo moderado, que es lo que Carlos Sánchez. Bueno, yo creo que el Partido Popular ha logrado un consenso que España necesitaba a gritos, o pedía a gritos. María. Yo creo que el empeño del Partido Popular ha conseguido llevar la cogobernanza al máximo órgano de representación de los jueces y magistrados, y un equilibrio que aporta esos contrapesos que muchos estábamos reclamando en la justicia, al margen de ideologías y de sensibilidades políticas que deberían estar ajenos a ellas.
Pues muchísimas gracias a los tres y a ustedes también, porque ya lo han escuchado, tenemos muchas cosas de las que hablar y lo haremos aquí en el debate durante todos los días, así que les esperamos. Muchas gracias.